Libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Y ese es el tema que durante 6 jueves hemos tratado y hoy terminamos con esta última enseñanza. Y lo que vemos, hermanos, es que Dios trae reforma espiritual a su pueblo cuando se levantan individuos que se disponen completamente a Él, totalmente de corazón, en palabra y obediencia a Él. Y nos dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley del Señor, pero no solamente para escudriñar la ley de Dios, sino con un propósito, con una intención, cumplirla. Y no solamente cumplirla, sino también para vivirla, para hacer influencia, para exponer esa verdad, hermanos. Así que es nuestra enseñanza final que trajo entonces Esdras, hermanos, trajo una reforma espiritual. Vemos que, hermanos, la reforma espiritual no comienza con estructuras. Aquí vemos, cuando digo reforma, lo que trajo fue una transformación, un avivamiento, un despertar y un amor por la verdad y la obediencia al Señor. Así que esa reforma espiritual no comenzó con estructuras, sino que comienza en un corazón rendido a Dios, que Dios usa entonces como instrumento para cambio. Y eso realmente, hermanos, nunca va a suceder una reforma espiritual, nunca va a haber un avivamiento espiritual, hermanos, por alguna estructura. Comienza por personas que rinden su corazón como lo hizo Esdras. Preparó su corazón, se dispuso de todo corazón para inquirir la ley del Señor, para cumplir la ley de Jehová y para enseñarla también. Así que vemos entonces cómo obra Dios una verdadera reforma espiritual en medio de un pueblo desordenado. Eso nunca ocurriría, hermanos. Pero Dios muestra en su grande amor, en su gran misericordia, hermanos, que cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros nos disponemos, Dios va a traer cambios significativos, y no solamente cambios significativos a nivel personal, sino también para muchos. Así que la palabra clave en esta enseñanza siempre ha sido disposición. Dispuso su corazón. Así que Israel había vuelto. Recuerden que el contexto aquí es: Israel ha vuelto del exilio, han regresado de Babilonia, los 70 años se cumplieron, Dios cumplió su palabra, los trae, pero aunque estaban, hermanos, en esa tierra prometida, no estaban bien con Dios. O sea, había habido restauración de Jerusalén, de la ciudad, ellos vuelven a su tierra, pero faltaba la restauración más importante, la comunión, la restauración con Dios y la comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque el libro de Esdras nos muestra que había mezcla con el pecado, había desobediencia y descuido espiritual. Así que este pueblo no podía estar allí de esa manera, y en ese contexto es donde Dios levanta a Esdras. No como rey, no como un guerrero, sino como un hombre dispuesto, hermanos, de todo su corazón para vivir, escudriñar, vivir, obedecer y exponer la palabra del Señor. Así que Dios usó a Esdras para confrontar y quebrantar y reformar un pueblo que estaba mezclado con el pecado, que no se había apartado, hermanos, y que necesitaba una restauración. Así que mi encabezado para desarrollar este tema es el siguiente. Primero, la base de la reforma es un corazón dispuesto. Y esto no solamente es para un pueblo, una multitud. Recuerde que esto es a nivel personal. La base para la transformación nuestra, hermanos, para un despertar, un avivamiento en nuestras vidas, comienza por la disposición del corazón. Todo comienza por ahí.
El segundo es la palabra como centro de la reforma. Nosotros no podemos ser avivados y no podemos ser reformados, transformados, si nosotros dejamos de un lado la palabra. Es a través de la palabra y del Espíritu Santo que Dios nos transforma. Tercero, la convicción de pecado. Cuarto, el arrepentimiento real. Quinto, la obediencia radical. Y sexto, el resultado, un pueblo transformado. Así que voy al desarrollo, hermanos. La base de la reforma es un corazón dispuesto. Y usted puede leer ahí en Esdras 7:10 que lo primero que hizo Esdras fue disponer. Él había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios. Así que Esdras había tomado una decisión firme, una intención continua. No fue algo momentáneo, no fue una emoción que sintió Esdras. Esdras no sintió una emoción. Esdras tomó una decisión firme, hermanos. Uno sabe cuándo es una emoción. Una emoción es algo tan pasajero, no dura absolutamente nada, hermanos. Pero una decisión es algo que va a marcar, que usted va a persistir en ello. Así que la intención fue continua de Esdras, pero también una dirección clara espiritual para él. Tomó la palabra, hermanos, y recuerde que Dios mira esto. Nosotros debemos saber y entender que Dios mira el corazón dispuesto para Él, que toma decisión firme, que tiene una intención continua, una disciplina y una dirección. Y segunda de Crónicas 16:9, dice la palabra en segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Así que nos está diciendo, Dios está mirando sobre los hombres, sobre la tierra, y Él está mirando para mostrar su favor, hermanos, su poder en favor de ¿quién? De los que tienen un corazón perfecto para con Él, de aquellos que intencionalmente buscan al Señor de todo corazón. Así que la base de esa reforma espiritual que sucede allí en el libro de Esdras, hermanos, comenzó por un solo hombre. Por un solo hombre. Hermanos, mira, sucede esto, y esto es como un patrón siempre. Uno como pastor escucha a las personas y les guía y les orienta, pero cuando uno escucha, me he encontrado muchas veces con eso, las señoras que vienen, pastor, ore para que Dios cambie a mi esposo. Pero la reforma no comienza pidiéndole al Señor que cambie a mi esposo. La reforma comienza ¿por qué? Por uno mismo. Dios no va a cambiar al pueblo. Dios no va a haber una reforma en el pueblo si nosotros no somos reformados primeramente. Es lo que estamos viendo acá. Que Esdras se levanta, uno solo, hermanos. Uno solo se levantó y dispuso su corazón a inquirir, a aprender la ley del Señor. Pero no solo a eso, sino a guardarla y a aplicarla, a vivirla y a influenciar a otros también, a exponerla. Y esa es la verdad y es la realidad, hermanos. Ese es el orden de Dios. Escucha, este es el orden de Dios para traer transformación. Todo comienza por nosotros. Muchas veces le pedimos a Dios, cambia mi casa, pero tenemos que comenzar por nosotros. Y ese es el orden de Dios. No podemos cambiar ese orden. Ahora bien, así que Dios está buscando, Dios está mirando ¿a quién? Aquellos corazones, hermanos, que se humillan, que se preparan, que disponen para Él, como Esdras dispuso su corazón para inquirir en la ley. Así que la base de la reforma, del avivamiento, del despertar, del cambio, se da cuando hay un corazón dispuesto. Hermanos, y eso es lo que cuesta a la gente. Les cuesta disponernos. Queremos que los cambios sucedan en otros. Y queremos ver cambios y transformado todo nuestro derredor. Pero ese cambio, esa transformación a todo nuestro derredor, comienza por nosotros mismos. Y esto me lleva a mi segundo encabezado. La palabra como centro de la reforma. Y no puede haber, hermanos, un cambio verdaderamente si nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios. Dios dice que el que ora
pero ora y ignora su palabra, es abominación delante de Dios. Así que debemos ser críticos en esto. Miren, en Nehemías, vamos a Nehemías capítulo 8. Versículo 1. Y dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Oh hermanos, desde el alba, desde que comienza el día hasta el mediodía, estuvo leyendo la palabra de Dios, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermanos, toda transformación, toda reforma genuina, todo despertar genuino, hermanos, primero comienza por un corazón rendido, dispuesto y entregado. Y segundo, hermanos, toda reforma genuina regresa a la palabra de Dios. O sea, no podemos nosotros esperar un cambio, una transformación, si tenemos solamente un corazón, una intención, que recuerden, tenemos que mirar si es una emoción. ¿Cómo sé que es una emoción y no una verdadera intención, una disposición del corazón? Porque una emoción es pasajera. Pero cuando se dispone el corazón, hay una intención perseverante. No decae, no se desanima, persevera. Así que, hermanos, el pueblo pidió la ley, que trajesen el libro de la ley, y se leyó desde el alba hasta el mediodía. Eso es bueno recordarlo los domingos que tenemos servicio de 9 a 12 del día. Se leyó la palabra de Dios y el pueblo pidió la palabra de Dios. Fíjense que es el pueblo y que pide. El versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Así que lo que vemos es que el pueblo está pidiendo ¿qué? La ley. Es el pueblo el que ve la necesidad. Ellos necesitan escuchar la palabra que es viva y eficaz, la palabra que transforma, que convierte el alma, la palabra que no vuelve vacía. Así que, hermanos, un verdadero cambio, una verdadera reforma, un verdadero despertar, avivamiento, hermano, genuino, comienza por un corazón y la búsqueda de la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios, hermanos, no hay transformación, no hay reforma. Miremos Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Y nos dice allí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Así que, hermano, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Por eso, hermanos, nosotros somos muy celosos en eso. Hoy en día la gente, las iglesias son pragmáticas. ¿Qué significa eso? Que tienen que motivar a las personas, ¿sí?
para seducirlas y traerlas a la iglesia y tenerles todo un show, toda una cantidad de cosas y atraerlos con muchas cosas, hermanos. Con muchos medios que el Señor nunca dejó ni mandó que usáramos. Porque el único medio que se necesita es la predicación fiel de la palabra. Porque la palabra de Dios es la única que puede convertir, ¿qué? El alma. Lo que necesitamos es conversión, transformación. No necesitamos entretenimiento. Allá afuera hay suficiente entretenimiento como para que en la iglesia haya más entretenimiento. Necesitamos la palabra, porque la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. No necesitamos otra cosa que la palabra del Señor, porque ella es viva y eficaz y no vuelve, ¿qué? Vacía. Así que una reforma inicia por ese corazón preparado, hermanos, ese corazón que se dispone para Dios y toma la palabra, y el pueblo dice, trae entonces la palabra, trae del libro de la ley y léelo a oídas de todos los que podían entender, hermanos. Y usted ve Esdras y Nehemías, que son dos libros que se complementan, y usted ve cómo ese despertar que trajo Dios tan extraordinario y cómo los hombres se convirtieron de sus pecados, lloraron delante del Señor, se arrepintieron y hubo un despertar, un avivamiento y una restauración para el pueblo de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Ahora bien, mira lo que dice Timoteo, Pablo a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa esto, hermanos? Que sin la escritura no hay una verdadera transformación. Sin la escritura no puede haber un verdadero cambio. Usted le dice al Señor, Señor, cámbiame, transfórmame cada día, pero si usted no toma la palabra, porque la palabra es el instrumento de Dios, lo que Dios usa, y su palabra es viva y eficaz, porque dice, su palabra es perfecta que convierte, ¿qué? El alma. Así que podemos orar al Señor y debemos orarle para que cada día nos cambie, nos moldee y nos transforme, pero nosotros debemos vivir en dependencia de la Escritura, que es un medio de gracia que Dios nos ha dado para el cambio y la transformación de nuestras vidas, porque nos está diciendo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para que ella nos enseña, ella nos redarguye, ella nos corrige, ella nos instruye, para que seamos perfectos y preparados para toda buena obra. Así que no hay ninguna transformación sin la palabra. El corazón se dispone, pero hace lo que hizo Esdras. Preparó su corazón para inquirir en ¿qué? En la ley de Jehová. El pueblo está dispuesto, pero quieren ¿qué? Escuchar la ley. Traigan el libro de la ley, le dicen al sacerdote. Esto entonces me lleva a mi tercer encabezado, la convicción de pecado. Volvemos a Esdras, capítulo 9. Versículo 6. Vamos a leer del versículo 1 para tener un mayor contexto aquí. Verso 1. Dice, oración de confesión de Esdras. Recuerde que quien va a orar aquí, va a confesar, es aquel que había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para guardar los preceptos de Jehová, para cumplirlos y para
enseñarlos. Ahora bien, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. O sea que el pueblo necesitaba una real transformación. No había una separación. Y seguían, o sea, ellos adoraban y vivían según las abominaciones que hacían ellos, pueblos paganos. Ahora, ahí hay una aclaración aquí, el versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. O sea, los príncipes, los gobernantes y los principales del pueblo que deberían dar el ejemplo y el testimonio son los que primero han cometido esta clase de pecado, y lógicamente el resto del pueblo lo ha seguido. Ahora, cuando oí esto, dice Esdras, rasgué mi vestido y mi mano y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Ha sentido un vivo celo, un dolor en su corazón por lo que ha hecho el pueblo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Y ahora por un breve momento ha venido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Escuche bien. Así que, hermanos, vemos aquí que ellos se habían olvidado de su palabra. ¿Y qué diremos? El 11 dice: que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo de su inmundicia, con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis por vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Hermanos, esta es una confesión real de Esdras. Pero Esdras dijo en el verso 6: confuso y avergonzado estoy. Así que vemos que ahí, para que haya un verdadero despertar, una transformación, una reforma, en cambio en nuestra vida, debemos comenzar primero por disponer nuestro corazón, por humillarnos delante de Dios, por considerar su palabra, hermanos. Pero también debe haber un sincero arrepentimiento. Y Esdras reconoce que todos los reyes, sus gobernantes, sus sacerdotes y todos sus padres han pecado. Lo mismo que hizo Daniel, y pidiendo perdón por él y por todo el pueblo.
Así que Esdras se identifica con el pecado del pueblo, como Cristo se identificó con nuestro pecado. Así que vemos una sombra de nuestro Señor en Esdras, quien se dispuso a guardar ¿qué? La ley, enseñarla. Cristo es quien vino y vivió perfectamente la ley. Encarna la palabra, Él es la palabra encarnada. Y Él es el que trae esta transformación al pueblo, hermanos. Él es el que vive perfectamente la palabra y Él es el que nos enseña la voluntad del Padre. Así que Esdras se está identificando con el pecado de su pueblo. Reconoce el pecado, se humilla por el pecado, se quebranta por el pecado. Como el salmista también dice en el Salmo 38, 18. Él dice allí: por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, dice. No hay reforma, no hay cambio sin confesión y sin convicción del pecado. No hay ninguna transformación. Ahora miremos, hermanos, necesitamos tener convicción de pecado, la realidad del pecado en nuestras vidas, para que haya una verdadera transformación, un cambio. Miren, muchas personas quieren cambio y oran, pero no hay una verdadera convicción de pecado. Y eso es fundamental en una reforma, en una transformación, en un cambio. Es una convicción, reconocer, hermanos. Y es lo que está haciendo Esdras. Confuso y avergonzado estoy. Está reconociendo el pecado. Pero vemos que llama a un arrepentimiento real, genuino y verdadero. Después de la convicción debe venir el arrepentimiento. Y seguimos en el versículo 13, Esdras 9:13. Él sigue allí entonces con la convicción de pecado. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, 9:13, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado. Fíjese que Esdras no es, perdón, Esdras no suaviza el pecado, él reconoce que el pecado ha sido grande, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. O sea, él lo que está diciendo es: Señor, si tú nos hubieras castigado conforme a nuestras maldades, ninguno de nosotros hubiésemos venido de la cautividad, hubiésemos perecido en la cautividad. Ahora hay un remanente. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. No es posible estar en la presencia del Señor a causa del pecado. Ahora el versículo 1 del capítulo 10. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Hermanos, esto es supremamente importante. Y yo les doy un consejo: léanse todo Esdras y Nehemías. Esdras confiesa el pecado, se humilla, llora. Pero todo comenzó ¿por qué? Por un corazón dispuesto. Por un corazón quebrantado y humillado. Por un corazón que se preparó ¿para qué? Para inquirir en la ley de Dios, para vivirla y para enseñarla. Ahora, fíjese que Esdras es un modelo. Esdras
Él comienza y se humilla y reconoce la maldad del pecado de sus padres, de sus líderes, de los sacerdotes, de todos, y llora y hace la confesión. Pero no solo eso, hermanos, es que este despertar, este avivamiento, esta reforma espiritual llegó, hermanos, lógicamente esto viene de Dios, pero ¿por qué? Por la iniciativa de un solo hombre. Por eso cuando nosotros pedimos que cambie este, que cambie el otro, lo primero que tenemos que decir al Señor: Señor, quiero una reforma, pero comienza por mi vida. Quiero una reforma en mi casa, en mi hogar, en lo que sea, en donde sea, pero comienza ¿por qué? Por mi vida. Refórmame a mí primero. Ahora, ¿qué sucede allí, hermanos? Primero lo que tenemos es un dolor emocional, hay un dolor real allí por el pecado, por causa del pecado. También, hermanos, ese arrepentimiento es bíblico porque no solo es emocional, hay un dolor real porque han pecado, hermanos, sienten ese dolor, hermanos, sino también es un arrepentimiento verdadero porque es espiritual, hay una convicción del pecado, están convencidos plenamente, pero también es práctico, hay un cambio, una transformación, vienen todos y dice: hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Ustedes se imaginan eso? Los niños reconociendo que todos habían pecado contra Dios. Vino esa convicción de pecado, vino ese quebrantamiento a todos. Cuando vieron a Esdras, el sacerdote, humillado, llorando, quebrantado, reconociendo, haciendo confesión del pecado de él y de todo el pueblo, los demás pudieron venir juntamente con él. Dice: y allí en la casa de Dios se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Nosotros vimos, mirando las bienaventuranzas, la palabra dice en 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios, hermanos, ¿produce qué? Trae salvación, y de que no hay que arrepentirse. O sea que cuando Dios produce un quebrantamiento, es un quebrantamiento que transforma, que cambia, hermanos. Que Dios nos ayude para comenzar por cada uno de nosotros, para poder ver esta transformación y esta reforma. Queremos ver nuestros hijos, nuestros hogares, pero todo comienza por uno que preparó su corazón y tomó la palabra de Dios y se humilló para guardarla y luego para manifestarla. Y vemos entonces este resultado maravilloso. Ahora, esto me lleva, hermanos, a mi quinto encabezado, y es la obediencia radical. Versículo 2, ahí donde estamos. ¿Por qué, hermanos? Porque no basta solamente con haber una convicción, confesarlo, llorarlo. Cuando realmente hay un reconocimiento real, genuino y verdadero del pecado, el paso siguiente que nos lleva el Espíritu Santo es a cortar, a tomar decisiones difíciles o decisiones radicales. Decisión radical. El versículo 2 dice: entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Aunque habían pecado, habían hecho lo malo, había esperanza, porque más vale un perro vivo que un león que muerto. Y la Escritura dice que hay esperanza para todo aquel que vive. Mientras que el hombre viva, hay esperanza, porque puede ir ¿a qué? Al arrepentimiento, a reconocer y apartarse. Así que él dice entonces aquí, Secanías hace esta declaración: nosotros sí hemos pecado contra nuestro Dios, tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. El versículo 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios
que despediremos a todas las mujeres y lo nacido de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Así que, hermanos, ellos toman una decisión radical. El pueblo decide entonces cortar con el pecado. Radical. Ahora, piensen en esto. Ellos se habían llegado a mujeres extranjeras y tenían hijos con mujeres extranjeras. Y estaba prohibido para el pueblo. Como Dios nos dice en estos tiempos, no os unáis en yugo, ¿qué? Es igual. Así que ellos habían cometido este pecado. Pero ellos dicen entonces, vamos a hacer pacto con nuestro Dios. ¿Qué van a hacer? Despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Hermanos, y lo hicieron. ¿Por qué? Porque una transformación, una reforma debe traer eso, cambios radicales. Y nosotros debemos orarle al Señor y pedirle al Señor que nos dé el poder de tomar decisiones y cambios radicales. Que nos ayude, que nos dé ese poder. Recuerden que la Escritura dice en el Sermón del Monte, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacerlo? Sácatelo. O sea, significa que hay que tomar decisiones. No es que nos vamos literalmente a sacar el ojo, sino que hay que tomar decisiones radicales que cuestan, difíciles. Pero hay que tomarlas para el bienestar nuestro, para la transformación, para la reforma nuestra, y también porque eso va a ser una implicación, va a implicar a todos los que están a nuestro alrededor. Y esto trajo entonces esa entrega y ese rendir de este hombre, hermanos, quien es nuestro ejemplo y testimonio, que el Señor lo dejó a Esdras. Así que esto me lleva a que miremos el resultado. Y este es el resultado, hermanos. ¿Qué trajo entonces? Y yo quisiera que siguiéramos leyendo. Vayamos al versículo 4. Dice, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado del cautiverio. Hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén a todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto. Y a causa de la lluvia, y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día, ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de la ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jasías, hijo de Tibba, se opusieron a esto, y los levitas Mesulán y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados
el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas, todos ellos por su nombre se sentaron el primer día del mes 10º para inquirir sobre el asunto y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos. Y bueno, hay números allí. Y el versículo 19 dice: y dieron su mano en promesa que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de rebaños. Así que lo que vemos aquí, hermanos, es cómo ellos se arrepintieron y tomaron decisiones drásticas, fuertes, hermanos. Realmente ellos tomaron una decisión. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Que el pueblo se apartó y vino una verdadera transformación, una verdadera reforma, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios trae perdón, Dios trae restauración donde hay un verdadero cambio, donde hay un verdadero arrepentimiento, donde hay una verdadera convicción de pecado. Dios trae cambios, reformas. Así que muchas veces nosotros pensamos que una reforma comienza por la iglesia, pero no es así. Comienza por cada uno de nosotros. Un cambio en un hogar no comienza porque yo le oro al Señor porque cambie mi esposa o me cambie a mí o mis hijos. Comienza primero, Señor, yo quiero un cambio, una transformación en mi casa, en mi vida, en mi hogar, pero comienza conmigo. Comienza conmigo, Señor. Dame un corazón dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A vivir, a inquirir en tu palabra, a vivir tu palabra y que pueda entonces impactar, ser luz, como lo fue Esdras. Y entonces todos vinieron arrepentidos, humillándose y reconociendo, hermanos. Así que si queremos ver cambios en nuestra vida, lo primero que tenemos que disponer es nuestra propia vida, hermanos. Queremos un despertar, un avivamiento en nosotros, en nuestra familia, en la iglesia. Tenemos que rendirnos nosotros completamente, como lo hizo Esdras. Esa palabra de Dios dice en Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Comienza por eso, hermanos. Así que ese es el final, esto es lo que vemos. ¿Qué es lo que resultó? Hermanos, restauración, cambios, transformaciones genuinas y verdaderas. Cuando finalmente se apartaron del pecado, hicieron voto delante de Dios. Y lo que ve uno aquí es maravilloso, porque ustedes acaban de leer que no fueron solamente hombres y mujeres, sino hubo que niños también, sus hijos. Y vemos que Esdras lloró, se humilló, le dolió. Y uno comienza a mirar, ustedes pueden leer todo el libro de Esdras, comiencen a mirar el corazón de Esdras. Comiencen a mirar ese sacerdote, hermanos, y analizarlo. ¿Cómo es que surge? ¿Cómo es que viene un cambio, una transformación? He ahí, hermanos. No esperemos cambios en los demás. Comencemos por nosotros mismos. Comencemos por nosotros. Y yo sé que es así. Muchas veces se pide más, y cambia cambia el otro, transfórmalo. Y nosotros nos pedimos cambios y transformaciones severos para nuestra vida. Y que Dios nos ayude a tomar decisiones radicales contra el pecado y contra las cosas que no edifican. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser radicales. Y debemos evaluar nuestra vida y mirar qué es lo que impide en nosotros un verdadero despertar, una transformación, una reforma. Y pedirle al Señor: Señor, ayúdame a ser radical, a cortar con esto. Ahora, pensemos en algo, meditemos en algo. Si esos hombres se habían llegado a esas mujeres y la tenían como mujeres,
No eran hombres insensibles, tenían afectos, amaban a sus mujeres, pero estaban violando la ley de Dios. Así, por mucho que las amaran, por mucho que fueran buenas mujeres, hermanos, pero es preciso agradar a Dios antes de los hombres. Por mucho que duela la separación, tocaba ¿qué? Separarse. Y esa es la realidad. Y vino entonces la transformación, vino en cambio la restauración para el pueblo de Israel. Así que esto tiene muchas implicaciones y esto nos ayuda a entender y a mirar y a hablar en nuestra vida que en nuestra vida nosotros necesitamos cortar y ser radicales. Cuando lleguemos allá al Sermón del Monte, quitarnos el lodo. Tu mano derecha. Así que hermanos, Dios nos ayude cada día. Vamos a ir a nuestras aplicaciones. Primera, ¿estoy dispuesto delante de Dios? ¿Verdaderamente estamos dispuestos como lo hizo Esdras? Y eso es bien importante porque nosotros la realidad es que queremos, pero no estamos dispuestos. Pero no basta solamente con querer. Debemos pagar el precio. Lo que pasa es que no queremos pagar el precio. Y debemos preguntarnos si nuestro corazón realmente está dispuesto delante del Señor. Por esa enseñanza ha sido muy importante, al menos para mi vida. Dios me ha enseñado mucho a través de estudiar este pasaje, este solo versículo. El segundo es, tu vida gira alrededor de la palabra. Recuerde que primero un corazón dispuesto, y para que haya una verdadera reforma, no solamente el corazón debe estar dispuesto, arrepentido, sino que debe tomarse la palabra del Señor. Así que nuestra vida gira alrededor de la palabra, o solamente la palabra es algo secundario, ¿sí? Es un accesorio en nuestra vida y no es lo que rige, gobierna nuestra vida. Porque nunca puede haber un cambio, una transformación ignorando la palabra. Necesitamos tomar la palabra. El pueblo dijo, traigan el libro de la ley, léanlo. Y desde el alba hasta el mediodía lo leyeron, y todo el pueblo, los que estaban allí con capacidad de entender, significa que aún habían niños. Como vemos que los niños también se arrepintieron. La palabra de Dios no puede ser secundaria en nuestra vida, hermanos. Perdón. ¿Qué haces con el pecado? ¿Qué hacemos con el pecado? ¿Lo confesamos, hermanos? ¿Lo justificamos? ¿Lo minimizamos? ¿Lo ignoramos? Pero recuerde, Dios lo confronta. Y algo que dijo Esdras es, Señor, nuestro pecado no es pequeño. Nuestro pecado es ¿qué? Grande. Ya lo leímos. Nuestro pecado es grande. Grande es nuestro pecado. Así que hermanos, vemos entonces que no podemos matizar el pecado, no podemos justificarlo, hermanos, ni minimizarlo, ni ignorarlo, sino que tenemos que confrontarlo y reconocer que nuestro pecado es grande. Cuarto, tu arrepentimiento. Hermanos, un verdadero arrepentimiento, ya lo vimos, hay dolor, en lo emocional hay dolor, es espiritual, hay convicción de pecado, hermanos. Así que lleva y luego hay una separación del pecado. La palabra dice que el que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia. Así que el verdadero arrepentimiento, ese que es genuino y verdadero, lleva a producir un cambio en nuestra vida. Trae cambios. No solamente, hermanos, es una emoción momentánea. No, trae cambios. Trae cambios. Cuando David pecó en el caso de Betsabé, David se arrepintió grandemente. ¿David volvió por el mismo camino? Nunca más volvió por ahí. Y usted ve el arrepentimiento en el Salmo 51. Y David no volvió por ese camino. Él no volvió.
un cambio radical, hermanos. Así que el verdadero arrepentimiento trae cambios en nuestra vida. Ellos cortaron con esas mujeres, las enviaron a sus pueblos, se separaron totalmente de ellas. Y eso nos llama entonces a la separación del pecado. Debemos separarnos del pecado. Y quinto, ¿qué necesitas cortar, hermanos? ¿Qué necesitamos cortar? ¿Qué estamos tolerando? Con lo cual no hemos sido radicales, no hemos sido contundentes. Hermanos, con el pecado hay que tratarlo radicalmente, hermanos. Después de esta enseñanza viene la mortificación del pecado. Dijo un varón de Dios: o matas el pecado, o el pecado te mata a ti. Y debemos ser radicales. Así que nuestra enseñanza que viene es intencional también después de esta enseñanza. Nos va a ayudar también a tratar con el pecado remanente en nuestras vidas. Así que la última es la última pregunta, aplicación. ¿Qué necesitas cortar? Evaluemos, examinemos nuestra vida a la luz de la palabra. ¿Qué necesitemos cortar? Ahora necesitamos pedir al Señor que nos dé el poder de llorar, de arrepentirnos, de una verdadera convicción y el poder para apartarnos de todo aquello y cortar con aquello que no le agrada a Dios, impide que haya un verdadero avivamiento, despertar, una verdadera reforma y transformación en nuestras vidas y todo lo que rige nuestro alrededor. Y ya como conclusión, recogiendo todo lo que hemos estudiado en este capítulo y en los 6 sermones, la reforma espiritual comienza cuando un corazón se dispone completamente para Dios. Ahí comienza todo, hermanos. Ahí comienza todo, cuando hay un corazón dispuesto para Dios. Ese corazón, ¿qué pasa con ese corazón? Se prepara. ¿Qué hace después? Busca la palabra. ¿Qué hace después? La obedece y vive en coherencia con ella, hermanos. Entonces Dios va a producir convicción de pecado, arrepentimiento y un cambio genuino, real, verdadero. Es la manera, hermanos. Así que lo que Dios transforma en uno, vemos que puede impactar a muchos, hermanos. Todo empieza entonces cuando decides no seguir igual, hermanos, y rendirte por completo al Señor. Recuerde, todo comenzó porque Esdras dispuso su corazón para inquirir la ley, para guardar los preceptos y mandamientos del Señor, para obedecerla y para enseñarla. Así que, hermanos, la verdad es que necesitamos transformación, todos necesitamos ser transformados. Todos necesitamos quebrantar nuestro corazón delante del Señor. Necesitamos ser confrontados. Todos, hermanos. Que Dios traiga verdadero cambio y transformación en nuestra vida y Dios nos dé un corazón dispuesto, rendido y entregado a Él, a su palabra, con el deseo de guardarla, de vivirla y de hacer conforme a su voluntad. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, solo tú puedes transformar corazones, vidas, hogares, generaciones, Señor. Porque tus ojos están contemplando sobre la tierra, mirando a los hombres de perfecto corazón, de aquellos que disponen su corazón para ti, con el propósito, Señor, de conocerte, de inquirir en tu palabra, y con la intención de vivirla, de modelarla y de influenciar, de enseñar a otros. Nunca podrá haber una reforma, una transformación, un cambio, un avivamiento, un despertar. Y si oramos por un despertar, por un avivamiento, debemos comenzar a orar por nosotros mismos, arrepentirnos como hizo Esdras, llorar y reconocer nuestra dependencia de ti, Señor. Señor, esta enseñanza ha sido maravillosa para nuestras vidas.
Tú nos has hablado y nos has confrontado, bendito Dios. Ya nos enseñaste, nos dices 6 sermones. Ahora nos toca vivirla, aplicarla a nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú quites toda dureza de nuestros corazones, toda insensibilidad, toda llenura de las cosas pasajeras de esta vida, Señor. Que tú vacíes nuestro corazón cada día y que el deseo profundo sea llenarnos de ti, de tu palabra, Padre eterno. Y cada día ser empoderados por el Espíritu Santo para guardar, para hacer, para vivir tu palabra. Y también para que a través de esa experiencia, de esa vivencia, de esa práctica, muchos también se unan a nosotros. Mujeres, hombres, niños, todos podamos ser quebrantados, humillados delante de ti, reconociendo nuestro pecado, nuestra incapacidad. Y venga de ti, Señor, restauración, reforma, cambios, separación del pecado, un avivamiento para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, poderoso Dios, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que están recibiendo este mensaje, necesitamos una reforma en nuestras vidas. Y necesitamos reformas en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos, esposos, esposas. Todos necesitamos una reforma, Señor, que ha de comenzar por un corazón que se humilla, con un corazón que se dispone, que se prepara para Dios. Danos esos corazones, Señor, quebrantados, humillados y dispuestos para ti. Ayúdanos, Señor. Obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y de esa manera también en la iglesia, Señor. Te rogamos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, que traigas esa reforma a nuestras vidas, Señor, en el nombre soberano de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones para todos los hermanos conectados. Te los bendiga.